Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica de crochet clásico. Es una hojita con nervaduras con mucho movimiento. Como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. Quédense. Los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar estos aretes con la técnica de crochet clásico, vamos a utilizar los siguientes materiales: alambres de cobre dorado calibre 30 y de cobre esmaltado calibre 32, dos asitas, alicate de corte y un crochet, en este caso es Macusa 4. Empezamos. Acá tengo dos hebras de un alambre calibre 32 de cobre esmaltado. Entonces tomamos el alambre y acá tengo un crochet Macusa 4. Entonces hacemos la vueltita y realizamos cadenitas. Vamos a hacer 7 cadenitas. 2, 4, 6, 7 cadenitas. Entonces ahora realizamos 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a abrir esta bien. Contamos 2, 3, 5, ¿no? Entonces en esta cadenita acá, voy a abrirla para que la vean. Ahí vamos a realizar nuestra varita. Ya hicimos nuestra vareta. Ahora hacemos 2 cadenitas más, 1 y 2. Entonces ahora trabajamos no acá en la siguiente, sino en la próxima. Ahí realizamos nuestra varita. Ahí están nuestras primeras 2 varetas. Realizamos otra vez 2 cadenitas y la vareta no va acá, sino en la próxima cadenita. Acá realizamos otra vez 2 cadenitas más y la vareta va acá en la última cadenita. Acá ya llegamos al extremo de nuestra hojita. Estamos haciendo la estructura y acá hacemos varias cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá hacemos la vareta, pero vamos a hacer la vareta, fíjense, ahí quiero que lo vean bien. Esta es la última cadenita. Y esta es la cadena que dejamos libre. En esa cadena que dejamos libre, ahí vamos a hacer nuestra vareta. O sea, vamos a hacer en los espacios que dejamos libre, ahí realizamos nuestras varetas.
una, dos cadenitas y realizamos la vareta en esta cadenita entre las varetas. Dos cadenitas más y hacemos acá, trabajamos en la cadenita que dejamos libre, ¿no? Ahí, acá. Entonces ahora hacemos nuestra última vareta, hacemos las cadenitas, dos cadenitas y hacemos la última vareta para hacer nuestra última nervadura. Entonces acá hacemos no donde empezamos, sino al siguiente punto. Entonces ahí, ahora realizamos, recuerdan que acá empezamos con 5, hacemos nuestras 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora sí, vamos, ahí está, la misma cadenita donde hicimos nuestra vareta. Ahí. Medio punto y terminamos la estructura de nuestra hoja. Esta es la estructura. Entonces ahora nos vamos a desligar de un alambre. Solamente vamos a utilizar uno. Nos desligamos, lo cortamos al ras. No hay problema. Le queda una colita, ahí está. Y nos quedamos con un solo alambre. Pero antes, para que esto no nos mortifique, vamos a hacer el acabado. Acá lo aseguramos nuestros alambrecitos con 2 vueltitas. Una y dos. Entonces ahora cortamos nuestro excedente y ya está. Esta es la estructura de nuestra hojita. Ahora tomamos, hacemos cadenitas, 1, 2 y 3. 3 cadenitas para tomar altura y hacemos las varitas. Entonces ahora vamos a rellenar todo este espacio de varetas. Lo importante es acá no exactamente la cantidad que les voy a decir, sino la cantidad que a ustedes les va a entrar. Si son 10, 20, acá. Para que esa misma cantidad sea acá. Yo me quedo realizando las varetas y les comento cuántas entraron en este espacio. Acá ya terminé de hacer las varetas en todo este arquito de acá, en el primero. Y he llegado acá, a este extremo. Entonces ahora tengo que tomar esta vareta. Me salieron 24 varetas. Si ustedes van a hacer con el mismo calibre, esto de acá son 24, igual. Pero si van a hacerlo con uno más grueso, serían menos las que entren, ¿no? Entonces ahora tomamos
puntito que dejé acá. Y vamos a entrar a esta vareta. La voy a doblar para verla mejor. Ahí vamos a trabajar. Seguimos haciendo las varetas. Pero en esta parte vamos a tratar de hacerlas más pequeñas. Más pequeñas de tamaño, ¿no? De altura. Porque estamos entrando ya en la nervadura. Entonces la idea es hacerlas más pequeñas. Igual acá vamos a hacer las que entren. La cantidad que entre en nuestra vareta. Bueno, acá ya concluí este tramo que era exactamente igual a esta vareta. Me salieron 10 varetitas, chicas. Entonces acá llegamos al extremo, cortamos el alambre y aseguramos acá. Le damos 2 vueltas. Una y 2 vueltitas. Cortamos. Y así queda nuestra primera nervadura. Esta va a ser nuestra primera nervadura. Y acá continuamos con el color dorado. Tengo un alambre calibre 30. Entonces entramos acá a la cadenita, acá al extremo. Tomamos nuestro alambre dorado y hacemos una, 2 cadenitas. Porque es un alambre un poquito más grueso, ¿no? La vez pasada acá cuando empezamos con 3 y ahora empezamos con 2. Y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a realizar nuestras varetas hasta llegar acá al extremo. Y 15 varetas el tramo que hicimos de acá para acá. Entonces ahora entramos a esta parte y como recordarán, esta parte tenemos que hacer más pequeñas las varetas. Se han separado un poquito, las unimos y doblo esto para que vean mejor el trabajo. Acá en el tramo anterior nos salieron 10. Me imagino que también ahora acá nos saldrán 10. Acá yo tengo un pasito más adelantado. Ya terminé de hacer este tramo de la vareta, de la nervadura. Y me salieron también 10 varetitas. Entonces vamos con 15 acá para hacer esta curva. 15 y 10 de la vareta de acá, de la vareta de la nervadura. Aseguré 2 veces y ahorita voy a empezar, me toca el color cobre. Iniciamos exactamente igual como hicimos antes.
acá en la cadenita, entramos a la cadenita para que no se nos resbale. Y acá, como el alambre es más delgado, vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y hacemos nuestras varetas. $19 y $20. Entonces ya llegamos acá al extremo. Nos toca hacer esta parte. La voy a doblar acá para verla mejor. Y acá le vamos a poner 10 varetas pequeñas como hicimos acá. Yo continúo realizando las varetas más pequeñas. Entonces yo continúo terminando la nervadura con 10 varetas de color cobre. Luego continúo haciendo la nervadura dorada que empezamos acá y terminamos acá con 15 varetas en esta parte de acá, 15 varetas, y luego este tramo de acá de 10 varetas. Entonces yo me quedo haciendo esas dos nervaduras. Acá ya tengo un paso más adelantado. Ya terminé de hacer esta nervadura. Me faltaban acá 10 varetitas. Y luego hice la dorada, que son 15 varetas en la parte curva, en esta parte. Y en esta parte de acá de la nervadura son 10, exactamente igual que todas, ¿no? Entonces ahora me toca hacer este color, el color cobre. Ya le puse el alambre y continuamos. Vamos a hacer 3 cadenitas para tomar altura. Y vamos a hacer varetas. Esta parte es la parte de la punta de la hojita. $19 y $20. 20 varetas y llegamos a la mitad, más o menos, a la mitad de nuestra hojita. Y acá hacemos 2 cadenitas, 1 y 2. Dejamos este alambre por el momento por acá y cambiamos de color. Ponemos el color dorado, dejamos también un tramo. Hacemos la vareta y entramos a realizar las varetas con el alambre color dorado. Hacemos esto, tiene que estar a la misma altura. Tenemos que mantener nuestros alambres y seguimos avanzando con las varetas. Ahí está. Entonces, acá sujetamos bien
Y recién ahora podemos cortar nuestros alambres. Bueno, este dorado ya está cortado. El cobre lo cortamos también. Este alambre lo vamos a sujetar acá. Aquí le damos 2 vueltitas. Estoy entrando entre el cobre y el dorado para sujetar mi alambrecito y poderle darle siquiera mínimo 2 vueltas. Entramos otra vez por acá por el medio y sujetamos bien nuestro alambrecito y lo cortamos. Cortamos a ras. Y ahora lo mismo hacemos con el dorado. Lo ponemos para adelante, acá en el medio, entre los dos colores. Sujetamos nuestro alambre dorado. Igual le doy 2 vueltas. Dos vueltas y cortamos el excedente. Y acá tenemos una ligera puntita de nuestro pétalo, de nuestra hojita. Y seguimos tratando de mantener esta altura de varetas. Entonces, continuamos haciendo las varetas, 20 en un principio, pero de acuerdo al espacio, como este alambre es un poquitito más grueso, vamos a ver cuántas entran. Entonces yo continúo realizando las varetas que me quedan por hacer. $19 y 20 varetas. Como terminamos acá arriba, vamos a hacer cadenitas. 1 y 2. Y unimos acá al inicio. Cortamos nuestro alambre. Aseguramos acá con 2 vueltitas. 1 y 2. Cortamos. Entonces ahora tenemos que realizar las nervaduras de este lado y las vamos a hacer contrarias a esta. Si esta fue dorada, acá vamos a hacer cobre. Si este es cobre, acá va a ser dorado. Y lo vamos a hacer en forma inversa. Nosotros hicimos acá las varitas más grandes y terminamos con las pequeñas. Acá vamos a empezar con las pequeñas y vamos a terminar con las grandes. Entro acá al centro del pétalo de la hojita y para que lo vean mejor, voy a doblar esto para que lo vean. Y hago solamente, acá sujeto, y hago solamente una cadenita para tomar altura. Porque son pequeñas, pero igual tienen una altura, ¿no? Entonces ahí hacemos nuestras 10 varetas pequeñas. Siempre en la nervadura hemos hecho 10 varetas.
Y vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Vamos a hacer igual. 10 varetas. Entonces, yo continúo de esta manera. Primero voy a hacer igual a que acá. Vamos a hacer 10 varetas pequeñas. Y luego termino acá haciendo las 20 varetas grandes. Entonces yo continúo realizando mis varetas. Bueno, acá ya terminé de hacer esta nervadura. Hice las 10 varetas pequeñas y luego 20 varetas grandes, exactamente como hicimos en este lado. Y luego bajé con 3 cadenitas y aseguré acá 2 veces. Exactamente igual, no hay ningún cambio. Entonces ahora empezamos a hacer la nervadura dorada. Entonces ahora entramos acá al inicio de esta vareta, acá, pero vamos a doblar para que podamos verlo mejor. Acá entramos y deslizamos nuestro alambre dorado. Tomamos acá el alambre y lo deslizamos. Luego acá aseguramos con una cadenita. Acá aseguramos con una cadenita y luego hacemos otra para tomar altura. Entonces vamos a hacer acá 10 varetas pequeñas sobre esta vareta. Esto es un repaso, ya lo hemos visto. No estoy haciendo nada nuevo. Solamente que lo estamos haciendo al revés, ¿no? Primero las pequeñas y después las grandes. 9. Y 10 varetas pequeñas. Entonces abrimos nuestro trabajo para ver mejor. Y ya hicimos acá las varetas pequeñas, igual que hicimos acá, 10 varetas. Entonces ahora vamos a hacer el aumento y vamos a hacer acá, en este espacio, vamos a hacer 15 varetas grandes, como hicimos acá. Y agrandamos las varetas, estirándolas un poco. Esta es la forma de hacerlas. Estiramos un poquito y tratamos de que sea de esta misma altura, ¿no? Acá bajamos con 2, ¿recuerdan? Acá también vamos a bajar con 2, pero luego de hacer nuestras 15 varetas. Catorce y 15. Acá terminamos ya de hacer esta parte del arquito de 15 varetas y para bajar hacemos 2 cadenitas y luego aseguramos acá, jalamos el alambre y le damos 2 vueltas como seguro. Una, 2 y luego cortamos el alambre al ras y ya tenemos esta nervadura dorada. Entonces continuamos, ahora nos toca hacer una cobre, igual una cadenita para tomar altura, 10 varetas pequeñas,
Luego hacemos 20 varetas grandes y 3 cadenitas para bajar. Exactamente lo que hicimos acá y lo que hicimos acá. No estoy haciendo nada nuevo. Entonces yo hago esta nervadura y luego nos vemos acá al final para hacer exactamente lo que hicimos acá, pero en dorado. Yo continúo. Acá ya tengo un paso más adelantado. Ya hice estas nervaduras exactamente como estas. Solamente nos falta esta parte de arriba de la hoja y nos falta esta nervadura y esta parte de la hoja. Entonces nos toca con dorado y vamos a hacer exactamente la copia de esta parte, pero vamos a considerar que tenemos el alambre más grueso. Entonces posiblemente vamos a hacer menos varetas de esta parte de acá. Pero esta va a ser igual. Entonces tomamos acá nuestro centro y vamos a doblar esto para trabajar mejor, para que lo veamos mejor. Y vamos a tomar nuestro alambre dorado, lo deslizamos aseguramos y hacemos una cadenita porque vamos a hacer varetas chicas, ¿no? En esta parte de acá, en esta vareta, sobre esta vareta. Entonces vamos a dar nuestro alambre y hacemos acá 10 varetas chicas, como hemos estado haciendo en todas las nervaduras. 10 varetas chicas. Nueve y 10. Entonces la vemos por acá, vemos la nervadura, ya hicimos esta parte, las 10 varetas pequeñas y ahora nos corresponde hacerlas más grandes acá. Entonces estiramos un poquito nuestra vareta para hacerla más grande. Y hacemos aproximadamente 20 varetas. Y 20. 20 varetas. Entonces acá hacemos 2 cadenitas, porque al dorado siempre le corresponde 2 cadenitas para tomar altura, en este caso para bajar, porque hemos elevado, bajamos y acá aseguramos, jalamos el alambre, cortamos y aseguramos acá nuestro alambrecito con 2 vueltitas. Bien aseguradas, cortamos. Acá y acabamos nuestro tejido y podemos, como esto es un alambre, no es como la lana, podemos aprovechar esta situación y darle movimiento. A mí me gusta así. Damos movimiento acá, doblamos nuestras nervaduritas para que tengan cierta gracia.
Jugamos con esta situación. En lana no podemos hacer esto. En lana o en hilo doblamos esto y otra vez vuelve a su origen. Entonces, de esta manera jugamos con el movimiento. Aprovechamos, como les comento, aprovechamos la situación que tenemos acá nosotros, alambre, ¿no? Y hay que aprovechar eso. Entonces ahora a mí esta puntita no me parece suficiente. Y entonces lo que voy a hacer es, vamos a tomar un alambre dorado en este caso, un solo, no vamos a hacer combinaciones. Tomamos acá al inicio de nuestras varetas y vamos a hacer medios puntos. Vamos a primero abrir nuestros puntitos para hacerlo bien. Y vamos a realizar medios puntos. Entramos, sacamos y deslizamos. Entramos, sacamos y deslizamos. Así vamos a hacer todo el borde, pero acá quiero darle un toque para poder realizar una pequeña puntita. Esto solamente en este caso lo voy a hacer acá, lo demás no, pero los que deseen pueden hacer todo el acabado con medios puntos a todititas las nervaduras. Entonces yo me quedo realizando acá mi trabajo de medio punto. Acá ya avancé hasta la mitad. Entonces ahora acá, para hacer la puntita, hacemos 2 cadenitas al aire, 1, 2, y luego retomamos los medios puntos en la parte dorada. Seguimos. Entonces continuamos haciendo los medios puntos hasta el final. A ver dónde está la puntita que hicimos. Acá. Ahí está nuestra puntita. Para que se note que es una hojita, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Para que se note que es una hoja. Entonces, yo continúo realizando los medios puntos hasta el final. Acá ya terminé de hacer todo el medio punto. Entonces, corté mi alambre y aseguramos, le damos 2 vueltitas. Cortamos el excedente. Y así queda nuestra hojita. Bueno, y ahí está nuestra hojita con movimiento. Entonces ahora tomamos esta parte de acá y las dos, tomamos las dos. Y ahí ponemos la cita. Acomodamos bien esto para que quede bien en el centro, ¿no? Entonces, colocamos. Y así queda concluido nuestro trabajo realizado con la técnica de crochet clásico. En este caso es una hojita con mucho movimiento. Espero que les guste y que les sirva la técnica. Con ustedes,
hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.